Ramos, Paquita. ¿Qué forma tiene un eritrocito normal? Tiene forma de bicóncavo, no posee núcleo. Más fuerte, señorita. Tiene forma de discoide, es bicóncavo porque no posee núcleo y... Tamaño. 7 a 8 micrometros. Cuando nosotros realizamos un hematocrito, simplemente tomamos una muestra de sangre, hilo, y lo ponemos en un tubo de capilaridad. Luego de eso, sometemos al tubo a la centrifugadora, lo cual va a dividir a la muestra en 3 porciones. Las dos de abajo son sedimento y el resto es el plasma. y los restos el plasma. La parte de abajo corresponde La parte de abajo corresponde al segmento celular, al segmento celular, donde están los eritrocitos en su mayoría donde están los eritrocitos en su mayoría y los glóbulos blancos. y los glóbulos blancos. Simplemente medimos con una regla, Simplemente medimos con una regla, simulando que estos son 10 centímetros, simulando que estos son 10 centímetros, sacamos una proporción, sacamos una proporción, 45% plasma 45% plasma y el resto de hematocrit. y el resto el hematocrito. Cuando se hace el cálculo de la hemoglobina, Cuando se hace el cálculo de la hemoglobina, simplemente se divide entre 3. Si les preguntan Si les preguntan en hematología cómo calcular la hemoglobina a partir del hematocrito, se hace así. en hematología cómo se hace el hematocrito, se realiza de esta manera. La hemoglobina. La hemoglobina. Entonces, los valores normales Los valores normales a nivel del mar son esos. a nivel del mar son los que ven en la La pantalla. altura Y en la altura son más o menos 4 más. son más o menos 4 más. Entonces, ahí estamos diciendo que el tiempo de vida que el tiempo de vida es 120. es 120 días. Como dijo su compañera, Como dijo su compañera, bicóncavo bicóncavo anucleado anucleado. de 7 a 8 micras aproximadamente. De 7 a 8 micras aproximadamente. Y cuando hablamos de trastornos hematológicos Y cuando hablamos de trastornos hematológicos células inmaduras, por células inmaduras, vamos a evidenciar que son nucleares. vamos a diferenciar que son nucleares. Evidencia. A evidenciar que son nucleares. Entonces, Al examen físico, al examen físico, la primera sospecha la primera sospecha es clínica. es clínica. ¿Qué debemos revisar? ¿Qué debemos revisar? Pregunta. Al examen físico, ¿qué vemos en una anemia? Palidez, mucocutáneo, ¿no es cierto? ¿Cómo se evidencia la palidez? Muy bien, los que han llegado tarde. Sarita, Josecito, Real. Rápido. Y es el cambio. No, nadie está hablando por primera vez. Revísale, por favor. Hablen pues. Todo lo que sale. Bueno, veo coloraciones, ¿no? Bueno, mucho color rojo en las palmas, entonces puede ser un signo de que la tiene anemia. Ve coloración roja en las palmas. A mí me tienes que traducir, no a ella. Pero no estoy traduciendo. ¿Cuánto es costado? Se pone de costado.
Se ve ojeroso, ¿no? Pero no creo que sea por la noche. La manera correcta La manera correcta es igual que la imagen. Es como la imagen. es como en la imagen. Debemos evidenciar Debemos evidenciar la coloración de la mucosa. la coloración en la mucosa. En su compañero En su compañero hay una leve hay una leve palidez. para ver ictericia. Para ver ictericia, Igual le pedimos que vea hacia arriba, igual le pedimos que vea hacia arriba, mientras jalamos hacia abajo el párpado inferior. mientras jalamos hacia abajo el párpado inferior. Posteriormente, Posteriormente, le pedimos que mire hacia abajo, le pedimos que mire hacia abajo mientras traccionamos mientras traccionamos párpado superior. párpado superior. Cuando ustedes hagan el examen, Cuando ustedes hagan el examen, van a evidenciar a nivel de la comisura ocular, van a diferenciar a nivel de la comisura ocular, ocular un color amarillo con una tumoración. tumoración. A eso se llama pterigio. A eso se le llama pterigio. Eso no, por más que se vea amarillo con eso, Por más que se vea amarillo el ojo con eso, no es no es ictericia. por eso hay que revisar como les enseñé. Por eso hay que revisar como les he enseñado hoy. Aparte de eso, Aparte de eso, vamos a tener otros síntomas como la vamos a tener otros síntomas como la palidez, somnolencia, disnea del esfuerzo, fatiga, estado hiperdinámico, y esto conlleva taquicardia, palpitaciones, soplo sistólico funcional. que eso puede ser ¿Qué eso puede ser? porque el corazón Porque el corazón se esfuerza más se esfuerza más para llegar a una oxigenación óptima. para llegar a una oxigenación óptima en el cuerpo. La fatiga La fatiga y la somnolencia y la somnolencia son los datos más frecuentes. son los datos más frecuentes. Entonces, los estudios que vamos a realizar Por el cual los estudios que vamos a realizar son los siguientes. son los siguientes. Hemoglobina, Que está dentro del hemograma, que está dentro del hemograma, y el frotis de sangre periférica. y el frotis de sangre periférica. Con esto Con esto vamos a evidenciar vamos a evidenciar de manera general de manera general si existe si existe o no anemia. las células inmaduras Las células inmaduras se ven en el frotis periférico, se ven en el frotis de sangre periférica, que es lo que hemos hecho en la clase. que es lo que hemos realizado en la anterior clase. Luego de eso, Luego de eso, tenemos estos parámetros hemodinámicos, tenemos estos parámetros hemodinámicos, donde la BCM donde la BCM es la que nos permite la subclasificación de la de de la anemia. Y con esto Y con esto poder tener poder tener un diagnóstico más preciso. un diagnóstico más preciso. Si esta Si esta estuviera menos de 80, estuviera menos de 80, la principal causa es una anemia ferropénica. es una anemia ferropénica. Si esta estuviera por encima de 120, Si esta estuviera por encima de 120, nos vamos a anemias carenciales, nos vamos a anemias carenciales como vitamina B12, como vitamina B12, B9, y la T4 o trastornos de la tiroides. la T4 o trastornos de la tiroides. Entonces, Entonces, vamos a clasificar las anemias por dos características principales. el tamaño Y y obviamente la concentración de hemoglobina que acabo de explicar con el BCM. con el BCM. Entonces, normocíticos es de tamaño normal, es de tamaño normal, macrocítico es más grande macrocíticos es más grande y microcítico es más pequeño. y microcíticos es más pequeño. Entonces, Entonces, se puede clasificar, se puede clasificar, por ejemplo, normocítica, normocítica, hipocrómica hipocrómicos o normocítica, hipercrómica. o normocíticos hipercrómicos.
Ahí estamos hablando, como les decía, Ahí estamos hablando, como les decía, de la causa hipocrónica, de la causa hipocrómica microcítica, microcítica, que es la deficiencia de hierro. los reticulocitos Los reticulocitos son células son células inmaduras inmaduras que vamos a ver sobre todo en trastornos en trastornos hemorrágicos, donde el cuerpo donde el cuerpo empieza a liberar estas células empieza a liberar estas células ante la falta brusca de eritrocitos maduros. Preguntas. ¿Todo entendido? Aquí hay un ejemplo de un prótesis de sangre periférica. Vamos a tener tres definiciones importantes. Anisocitosis, que es la variación en el tamaño, que en una imagen no se evidencia. Normal. Luego tenemos La poliquilocitosis, poiquilocitosis, que es la variación en la forma. y tenemos la policromatía, La policromatofilia, que es el aumento de que es el aumento de eritrocitos inmaduros y de... hay algunas variantes Hay algunas variantes de las células, como vemos en la imagen. ¿Dónde está? ¿Cuál de estas has evidenciado en tus prótesis de sangre periférica? ¿Cuál de estas se ve? En células estrelladas. Esa. ¿Y eso es por qué se da? Según lo que yo he buscado es porque empezaban el proceso de coagulación, por eso salían sódopos de actina y miocina para que empiece la reparación. Muy bien. ¿Alguien más ha visto alguno de estos en su prótesis? Pregunta si alguien más ha visto alguna de estas en su prótesis. ¿Alguien más vio esto en sus prótesis? Yo. En el microscopio negro Se evidenciaba más. se evidenciaba más estos pseudópodos en la célula. ¿Dónde está John? ¿Dónde está John? ¿Dónde está mi campeón? Al final, ¿qué era? Es que mi campeón puto no sé. Teníamos dos opciones. Uno era célula de Langerhans, que es extraño y raro ver en un prótesis de sangre periférica porque es una célula de la piel, pero como hacemos una punción sí se puede evidenciar algo parecido, ¿no es cierto? ¿Y la otra opción cuál era? Blasto no, eso ya sería otra cosa. ¿Qué te daría un blasto? ¿Qué diagnóstico sospecharías si encontramos un blasto? Cáncer. Exacto. No era un blasto. Estate tranquilo. ¿Qué hemos encontrado? Macrófagos, sí, así o sin estudio. Tenías dos opciones. ¿Cuál es? El otro era un linfocito T activo, ¿no? Que en algún proceso inflamatorio, obviamente estamos frente a una infección viral, un resfrío o algo así, puede dar un linfocito activo, ¿no? Que no es patológico, no es para sospechar de una leucemia o linfoma. El blasto sí, no era blasto. Está entre el linfocito T y la célula de Langerhans. La de ¿Cuál de esas Langerhans. La píldora. La primera. La de Langerhans. Macrófago y sí es un presentador antígeno. Ah, está bien. Bien cuidado. Entonces, vamos a hacer una presentación. Entonces vamos a hacer una clasificación de la anemia según la tabla que estamos viendo. Ahora vamos a hacer casos clínicos. Frank, lee el primero, por favor. Paciente masculino de 60 años de edad con antecedentes de cáncer de colon acude a consulta por presentar desde hace 6 meses cansancio y fatiga en el trabajo. Hace un mes ha empezado a consumir hielo de manera desproporcionada. Al examen físico observa las mucosas y la conjuntiva pálida.
así como se tiene el siguiente hemograma en que es sospechado eso. Lee la tabla. Hemoglobina Juan, 8.5 gramos por decilitro, volumen corpuscular medio. 774. Aquí te dice, el laboratorio normalmente sí. va a dar valor normal. Sobre todo los laboratorios de ciudades altas sí o sí colocan su referencia. Lo que ya les he dicho no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces de 80 a 100. Bajo. Luego de eso, hemoglobina corpuscular media, 25. Tenemos aquí 2734. IPR 1.5, ferritina 12, ¿no es cierto? Y el TIC 500. Entonces, esos son los datos que te proporciona el laboratorio. Con esos datos tenemos que llegar al diagnóstico. Dalma, ¿cuál sospechas que es? Dalma, ¿cuál sospechas que es? Pues, Dalma. No sé, Rupelita, creo que está. Ya, Caballotti. Ella dijo. Ah, mira, sí. No, ella sabe todo. Ferropénica era. Ramos. Creo que sería la diáfragma plástica debido a que el paciente tiene cáncer de colon. Entonces, hay una mala absorción de esta vitamina, podría decir, de la venosa. ¿Cómo está la hemoglobina? El volumen corpuscular media. Está bajo. Y la hemoglobina corpuscular media Está bien. baja. Entonces no sería una anemia megaloblástica. El diagnóstico es anemia ferropénica. Aquí tiene algunas causas y cuando hagan el estudio de fisiopatología tienen que repasar el metabolismo del hierro, la importancia de la ferritina y la transferrina. Por si acaso, cuando estén en emergencias, no pidan esto. Ustedes como médicos generales, 1000 bolivianos cuesta la transferrina y la ferritina. Si ustedes van a pedir, y ha sido un error que yo he cometido, porque me ha llegado un paciente con cáncer, anemia crónica, compensado, no desaturaba, por más que esté en 6 no necesita transfusión porque es una anemia crónica. Le he pedido esto y me he hecho el lío porque mi familiar no tenía para pagar laboratorio. Algo que cuando ustedes leen, tienen que saber que tienen que pedir, pero en la práctica, a veces por la parte económica, es un poco diferente. ¿Verdad? Entonces, No, sí puede hablar. Tenemos estos trastornos como la alopecia, la queilosis, coiloniquia, que es que la uña tenga algunos huecos, que es diferente a la onicorexia, que es por vitaminas, y la glositis atrófica. Hay algunos ejemplos del diagnóstico. Caso número 2. Cristian Belmonte, por favor. sí, Paciente mujer de 60 años con antecedente de artritis reumatoide diagnosticado hace un año acude a la consulta porque hace 2 meses siente fatiga y decaimiento. Hace un mes presenta disnea al esfuerzo y se realiza un hemograma por sospecha de anemia con los siguientes resultados. ¿Cuál es el diagnóstico? Hemoglobina 10.1 gramos por decilitro.
Volumen corpuscular medio, 79 FFs. HCM, 26 IPG, IPR, 1. Es hemoglobina corpuscular. Eso lo van a llevar al año, no se preocupen. Y luego la ferritina. ¿Cuál es? 120 ¿Cuál es la nanogramos medida? por mililitro. Hay que ver. Y ¿cuál es el PIBC? ¿No? Bernal, Bernal, ¿cuál sería tu diagnóstico? ¿cuál sería tu diagnóstico? Sin inventar. Este es el anterior laboratorio. ¿Cómo se encuentra la ferritina? Va. Y en este caso, entonces, ¿cuál sería tu diagnóstico? La anemia por enfermedad crónica. Sí. Ahí está el análisis de los resultados que tenemos, donde nosotros evidenciamos que la ferritina estaba alta. Eso nos diferencia de la anemia ferropénica. Santa Cruz, lee el tercer caso. Paciente varón de 25 años. 15. ¿Quién ha hablado? El esquivel. ¿Puedes ver? Ven más cerca. Paciente varón de 15 años acude junto a sus padres al chequeo con el médico porque se siente un poco más cansado del usual. Se sacan los análisis y se observan los siguientes resultados. ¿Cuál? Lee los resultados. Hemoglobina 11.2 gramos sobre mililitro y volumen corpuscular medio y 72 gramos. Pero ven más adelante. Cambio. Desde la vuelta también. Está cansado de trabajar. Aquí estamos con volumen corpuscular medio 72, hemoglobina corpuscular media 24, eritrocitos 6 millones, tenemos IPR en 3 y LDH en 5. Choque, ¿cuál sería tu diagnóstico? Si es que vemos aparte este patrón celular, ¿cuál sería tu sospecha? ¿Qué estamos viendo ahí abajo en este plano? ¿Se parece al anterior que tenemos ahorita? Sí, talasemia. ¿Han leído? Vemos dos subtipos, el alfa y el beta. El alfa y el beta van a tener dos subclasificaciones, de mayor a menor.
Imen. En el laboratorio evidenciamos una anemia microcítica y hipocrómica con aumento de eritrocitos y el patrón de células TAR, como si fuera el objetivo del tiro de arco o de puntería. Luego tenemos otros tipos de anemia. Pregunta número 4. Todos están calladitos. Primero, Ya, caballote, ayúdale. Paciente mujer de 28 años con diagnóstico reciente de lupus eritematoso sistémico. El tratamiento irregular acude a consulta por presentar fatiga e ictericia durante el último mes. Se tienen los siguientes exámenes. ¿Cuál es su diagnóstico? No, los tengo. ¿Yo quería anotarlos? Hemoglobina 8.5. Ya, ahí, ¿está normal o está bajo? Entonces tiene anemia. Volumen muscular medio, ¿está normal o bajo? Normal. Normal. Hemoglobina corpuscular media, Normal. reticulocitos, No. Sí, normal. Normal. está elevado. ¿Ah? Pero dice mayor a 2. LDH aumentado. Solo tiene que especificar, pues a ver tú qué vas a poner 3. Pregunta, ¿por qué en reticulocitos estaría normal? Si ahí dice que el normal debería ser mayor a 2. ¿Por qué está elevado? Porque si normal debería ser mayor a 2. sí. Antes de eso, ¿qué es el COMS? ¿Qué? Ah, el COMP es La prueba de COMS, ¿para qué es? Vamos por ahí, muy bien. Si fuera por anticuerpos, entonces, ¿qué tendría? Anemia autoinmune. Pero no ha respondido. Aquí tenemos que analizar algo. El paciente va a tener ictericia. La ictericia se clasifica en 3 modalidades, ¿no es cierto? Las dos principales son la directa y la indirecta, ¿no es cierto? Pero lo dividimos en 3 para hacer un análisis más clínico: prehepático, hepático y poshepático, ¿ya? Si vemos un paciente con ictericia poshepática, principal sospecha una obstrucción, ya sea por parásitos, por piedras o por tumores, ¿ok? Si vemos una anemia prehepática, la principal sospecha va a ser hemólisis. Y como dicen sus compañeros, cuando vemos el test de Coombs es parecido a lo que hacemos en las pruebas sanguíneas, ¿no es cierto? Entonces ahí están los anticuerpos que están mediando este tipo de anemia. Y además de eso tiene un antecedente muy importante, que es tener una enfermedad autoinmune. ¿Qué enfermedad tenía el paciente? Lupus eritematoso. Ahora, cuando veamos esplenomegalia, sospechamos de un trastorno, sobre todo autoinmune. ¿Ok? Aquí hay un análisis de laboratorio. Ahora, podemos evidenciar esferocitos, ¿no es cierto?, que están tratando de hacer una compensación a esta parte. A diferencia de la anemia De la anemia por hemorragia, que tenemos una cantidad mayor
de lo que son los reticulocitos. En este caso, la pérdida no es tan abrupta y por eso los valores de los reticulocitos no se elevan tanto. Siguiente. Atrás, por favor, Zuleta. Paciente varón de 15 años de ascendencia afroamericana sin antecedentes de importancia. Acude a emergencias en Cerro de Pasco junto a sus padres por dolor torácico de inicio súbito. Ellos refieren que recién ese mismo día habían llegado de viaje desde Lima. Tienen los siguientes exámenes. ¿Cuál es el diagnóstico? Hemoglobina de 9.2 gramos por decilitro. ¿Está alta o baja? Baja, listo. Siguiente. Volumen muscular medio, 92. ¿Está bajo o normal? Normal. Normal, muy bien. Hemoglobina corpuscular media. 30. Normal. Muy bien. ¿Y qué patrón celular vemos? Usos. Acerca. Más cerca. Más cerca. ¿Qué ves de anormal en el cuerpo? Falciforme. Ok, ¿cuál sería tu diagnóstico? ¿Cuál sería tu diagnóstico? Ayala, ¿le puedes ayudar? Este diagnóstico se da sobre todo en pacientes de la raza afroamericana o pacientes que hayan estado en contacto o en un lugar tropical, que hayan estado en contacto con parásitos tropicales, ¿no es cierto?, que en nuestro medio es muy frecuente. ¿Cuál sería la causa? El lugar húmedo ¿Qué enfermedad? Malaria. No se olviden que la raza afroamericana ha estado miles de años en contacto con la malaria. Entonces tienden a modificar la forma del eritrocito para ser resistentes al efecto de la malaria, a lo que nosotros no tenemos, porque nosotros no estamos en contacto con este parásito. Entonces, al tener esta anomalía y subir o llegar a un lugar alto, estos eritrocitos van a sufrir hemólisis. Entonces, en pacientes de la raza afroamericana no es muy común verlos en lugares altos por este motivo. ¿No es cierto? Cuando ha habido la época de la colonización, ¿dónde se han ido la raza afroamericana de Bolivia? ¿A qué lugar de los Yungas? ¿Por qué se han ido ahí? A comer bananas. Porque los que estaban acá se quiere ir. se fueron allá porque la mayoría de la raza afroamericana que estaba en lugares de altura como nuestra ciudad morían. No aguantaban el trabajo en mina, entonces los han llevado a un trabajo más de campo y han ido a lugares que son más bajos donde sí puedan aguantar el trabajo. ¿No es cierto? Por eso es que en La Paz o Oruro Potosí no hay una prevalencia en la raza afroamericana como en otros lugares donde sí los han llevado para la esclavitud. Entonces, la característica principal es la ictericia. Igual va a haber hemólisis, por lo cual el vaso va a tener esplenomegalia. Y va a haber los derplanocitos, que eso es la alteración que tienen estas células ante la malaria. Y que los que son de raza negra en este caso, han sufrido esa modificación para poder ser resistentes a la malaria. ¿Dónde está Luis Kawaya? Doctor Kawaya. No está. Te bendiga. Paciente varón de 20 años acude a consulta por haber presentado hematuria la noche anterior y el día de hoy anuria.
Como antecedente refiere a haber tenido un cuadro de diarrea hace una semana. Se tiene el siguiente hemograma. ¿Qué les he dicho? Si hay disentería y hematuria, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Qué? Obviamente no tener anemia, pero si tiene disentería y hematuria, y les he dicho que en niños es muy frecuente y es una enfermedad sumamente grave. Ferropénico. No. Les he dicho, vamos. Acuérdense. ¿Qué? No, eso es una infección o alguna afectación. Muy bien. Síndrome urémico hemolítico, esa es su principal sospecha. Muy bien. Siguiente caso. Siguiente caso, Luis. Doctor. Paciente femenino de 15 años de edad se presenta emergencias por fatiga y disnea desde hace varios días. El examen físico se observa ictericia generalizada. Dentro de la anamnesis mencionada que ingirió un plato de habas el día anterior al inicio de los síntomas. Se tienen los siguientes resultados. Lean los resultados, por favor. No, pues esto... caso 1, hemoglobina 8.2 gramos por decilitro. Se va a encontrar bajo. Volumen de corpúsculo medio 89. Se va a encontrar normal. El tercero, HCG. Hemoglobina corpuscular 29 se va a encontrar de forma normal. IPR 22.5. ¿Qué son ¿Cuál los estamos hablando? esquistocitos? Son células que no tienen Se forma. consideran los fragmentos celulares. Ah, Estamos hablando de una restos. anemia hemolítica, o sea que va a haber destrucción de los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Y esto se da a nivel de los vasos de pequeño calibre. Les decía que si estamos ante uno de estos cuadros es algo sumamente grave. ¿Por qué? Porque el paciente puede fallecer. ¿Por qué se está dando esto y qué otras alteraciones vienen? Si ustedes evidencian, tenemos plaquetas bajas. Entonces, ya estamos entrando a un síndrome de coagulación intravascular diseminado. Es un que viene de un CIRS, una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no es cierto? Estos cuadros, como les he dicho desde el inicio, son sumamente graves. Si ven una persona que tiene disentería y tiene hematuria, es algo grave. ¿Ok? Y esto lo van a ver en todo lado y en provincias, sobre todo los chicos que vengan del interior, ¿no es cierto? Mucho cuidado si es que ven que tiene disentería. Incluso en el mismo PAI, la disentería y la anemia, la hematuria, son enfermedades graves que requieren internación en un hospital de tercer nivel. Y por ende, si ustedes están atendiendo a un niño en provincia, porque ahí van a estar solos, no va a haber nadie que les ayude, si ven esto lo tienen que transferir inmediatamente, porque si pasan unas horas el niño puede fallecer. ¿Ok? Y en el otro es una anemia un poco más extraña, que se llama el favismo, que es por el déficit de la G6PD, que está en el libro y tiene ese patrón celular de los cuerpos de Heinz. Entonces, aquí tenemos dos tipos de anemias importantes: las extravasculares, Las extravasculares y las intravasculares. y las intravasculares. En las extravasculares, En las extravasculares, sobre todo por la acción del vaso. y las intravasculares, Y las intravasculares, ya sea por un problema inmune o una hemólisis, como el síndrome que acabamos de ver del síndrome hemolítico. Pregunta número 6. Adi, Paciente masculina de 45 más de fuerte. edad con antecedentes de hipotiroidismo controlado se presenta por cansancio en el trabajo desde hace varios meses
Adicionalmente, refiere parestesia y dolor en epigastrio. El examen físico se observa leve ictericia dentro de la anamnesis. Menciona que tiene una hermana con NES y un hermano con diabetes tipo 1. ¿En qué está sospechando? Bueno, en el hemograma se ve la hemoglobina 9,5 gramos por decilitro, volumen corpuscular medio. Ahí, para. ¿Cómo está el volumen corpuscular medio? Elevado. ¿Se entiende? Aumentado, muy bien. Se entiende que con volumen me refiero al tamaño, ¿no ve? Y con hemoglobina me refiero a la cromaticidad que va a tener, ¿no ve? Entonces, aquí sí iría lo que decía su compañera hace un rato. ¿Cómo está el volumen corpuscular medio? ¿Y cómo está la hemoglobina corpuscular media? Elevada. ¿Cuál sería tu diagnóstico? Por deficiencia. Creo que he dicho 40. Nadie te ¿Cuándo es el preguntó. eclipse de diciembre? ¿Cuándo es el eclipse de diciembre? Va a llover. Entonces, hemos hablado al inicio y les he dicho que una de las características importantes de las anemias megaloblásticas es el trastorno de la tiroides. ¿Cierto? Entonces, cuando tengan una patología tiroidea, busquen una anemia megaloblástica. Aquí podemos evidenciar un ejemplo de los neutrófilos hipersegmentados y vemos un patrón celular de los eritrocitos con aumento de volumen. Montenegro. El paciente con este vida con anemia macrocítica. El examen físico se evidencia un pulgar anormal. Exámenes de eritrocenia y hemoglobina aumentado. El diagnóstico es anemia de llama blanca. Segundo caso, un paciente de 78 años con anemia macrocítica. Niveles de B12 y B9 normales, se realiza un aspirado de médula ósea donde se observan 10% de blastos. El diagnóstico es el síndrome de mielodisplásico. Lo que decía su compañero, ¿no ven? Evidenciar blastos, ahí sí estaríamos hablando de un proceso mielodisplásico, linfoma, leucemia, lo que sea relacionado, ¿no es cierto? Pero miren la diferencia que tiene con los neutrófilos que hemos visto hace rato. Los neutrófilos deben ser hipersegmentados, ¿no ves? Estos no tienen mucha segmentación. Cuando vemos un solo núcleo en las células blancas, ¿a qué célula estamos refiriéndonos? Monocito. ¿No es cierto? Y obviamente aquí tenemos un tipo de anemia que está relacionado a malformaciones congénitas, por eso es que tiene un pulgar con 3 falanges. ¿Ya? Es un caso raro, pero está dentro de la bibliografía. Todo el incompleto.